pues se va acercando el momento, ya va a ser los dos próximos vídeos de este proyecto, en que te hablaré de mis dos libros publicados, La carrera digital y Robots en la sombra. Bueno, aparte de los que ya te comenté, que fue junto con otros muchos autores, en el foro aquel de El Recreo, del que te hablé hace ya algunos vídeos, en la época, digamos, de mis lecturas más maduras. Pero antes de hablar en concreto de mis libros, te quería un poco comentar la experiencia, y es mi experiencia personal realmente de la búsqueda de una editorial. Ya en la época esa que te decía que estaba en ese foro literario, en el Recreo, que había mucha gente que había publicado o que estaba buscando publicar, la mayoría más buscando publicar que habiendo publicado, sí que se oía al respecto, claro, de libro de ficción o de libro literario, lo difícil que era publicar. Bueno, yo en aquel momento lo oía un poco de lejos, porque aunque sí que como ilusión, me hacía ilusión publicar temas de ficción, pero tampoco lo tenía como algo muy cercano. Claro, pasado unos años, pues sí que me planteé publicar en serio. Sí que es verdad que, de momento, en el ámbito del libro profesional. Entonces, bueno, en el caso del primer libro, de que te hablaré ya más en concreto en el siguiente vídeo, pero que te anticipo un poco, La carrera digital, pues era un libro que yo, digamos, por mi cuenta me había puesto a escribir, sin preocuparme al principio de lo que era la búsqueda de la editorial, porque entendía que a una editorial tú tienes que ir ya con un libro hecho o por lo menos muy avanzado. Y no recuerdo si realmente empecé a buscar editorial teniéndolo terminado o avanzado, creo que estaba avanzado, que no lo había terminado, y entonces inicié esa búsqueda. Me hice una lista de editoriales posibles que más o menos me encajaban, y primero intenté una. No voy a decir el nombre porque la experiencia no fue buena, ¿vale? Entonces, una que conocía, ¿vale? Que de hecho había comprado varios libros de ella, y que por motivo que tampoco quiero explicar para no dar muchas pistas, entendía que me iba a atender bien. ¿Qué quiere decir con atender bien? Pues yo le tenía mucho miedo y creo que bastante justificado. Tú envías pues un borrador a una propuesta de libro a una editorial y mi expectativa, y eso insisto, creo que no estoy muy desviado de la realidad, es que normalmente van a pasar de ti. O sea, tienen muchas cosas que atender y no te hacen mucho caso. Bueno, pues yo esa primera editorial que se la mandé precisamente es porque tenía motivos para pensar que no iban a pasar de mí. No quiere decir que me lo fueran a publicar, pero que por lo menos le iban a dar una oportunidad real. Lo iban a leer, lo iban a valorar y me iban a dar el feedback, ¿vale? Bueno, en esta primera editorial la experiencia fue bastante negativa. Tardaron muchísimo en decirme algo, muchísimo. O sea, en el fondo habían pasado de mí. Y cuando me lo dijeron ante mi insistencia, pues tenía un cierto contacto con ellos, bueno, mi sensación básicamente es que me mintieron. Por decirlo claramente. O sea, yo creo que ni le habían echado un vistazo al libro, ni, bueno, pues simplemente, luego te comentaré por qué creo que lo hicieron, pero vamos, ciertamente creo que se portaron bastante mal conmigo. Ya digo porque tenía motivos para pensar que me iban a hacer un cierto caso, ¿no? Insisto, no necesariamente publicarlo, pero por lo menos tratarme como una persona y con un cierto respeto, pero no fue así. Y luego, por vías de un tercero que me los presentó, tuve contacto con una segunda editorial. En este caso, la experiencia fue muy buena. De todas formas, tampoco voy a decir el nombre, pero bueno, la experiencia fue buena y un alto cargo, vamos a decir, de la parte editorial, de la parte profesional de esa editorial, me recibió en su despacho durante una hora más, me contó muchísimas cosas, pero sin mirar el libro, sin mirarlo, me dijo que no, que no lo iban a publicar. Bueno, me ofreció alguna alternativa, pero que básicamente tenía que invertir yo dinero y no poco, ¿vale? En este caso la experiencia fue positiva porque creo que me dio una opinión sincera, acertada o no, y desde luego no la que yo quería, pero por lo menos sí que me trató con respeto y me dio un feedback que para mí es interesante, porque básicamente el discurso que me daban era que si no tenía yo una comunidad de gente que estaba esperando el libro, y yo no la tenía, pues que realmente no lo iban a publicar. Porque no, porque de alguna forma no podían garantizar el retorno. Bueno, cuando me pasó eso, en el caso de mi primer libro,
básicamente mi reacción, bueno, una cierta tristeza, un cierto decaimiento, pero fue decir, mira, no me voy a quemar más con las editoriales, porque, o sea, mi expectativa es que me van a decir siempre que no. Me van a estar mareando, me van a estar haciendo que les mande borradores, propuestas, visitas, eso los que me hagan caso, para al final decirme que no. Y entonces dije, mira, el tiempo que le dedico al libro, pues quiero que sea el libro, quiero que sea escribirlo, no a estar peleando contra editoriales. Y entonces, bueno, por suerte, pues un amigo, bueno, de decir Vicente, que estaba preparando su primer libro, me habló un tercer esquema que yo no conocía, que era lo que es la editorial bajo demanda, o sea, la edición bajo demanda, que es una especie de editorial. Sí es verdad que tú tienes que invertir algo de dinero, pero no es mucho. Y es verdad que tampoco te lo editan en papel, pero no lo llevan a tienda, sino que está en ebook y lo puedes tener en papel siempre que sea bajo pedido, ¿vale? Bueno, y así publiqué la carrera digital, ¿vale? Eh, en el segundo libro, Robots en la sombra, la experiencia fue bastante distinta. Bueno, a través de un tercero que había publicado con ellos, pues pude hablar con Anaya. Y el día que fui a ver a Anaya, a mi editor, a Víctor, bueno, espero que no le importe que lo diga, realmente de mi segundo libro tenía, bueno, dos títulos posibles, uno de ellos fue el que se quedó, Robots en la sombra, y tenía el tema, pero no tenía nada más, porque realmente mi intención en aquella visita era, bueno, que me conociera, que supiera que quería escribir libros, que tenía un proyecto de un segundo libro, le regalé el primero, y curiosamente, cuando salí de esa visita, que era casi, no sé decir, de cortesía o de conocimiento, salí con su promesa que íbamos a publicar el libro. Te hago notar que no había escrito ni una línea, ¿eh? Bueno, toda esta experiencia, de todas formas, si quieres conocerla un poco más, en un podcast en que intervengo, Caminos de Nomad, lo cuento en un episodio que es de septiembre de 2021. Entonces, bueno, ahí te puedo contar un poquito más de las alternativas editoriales. Pero fíjate, hay una sensación que yo me quedé muy clara de estas dos, de las tres experiencias, las dos negativas con el primer libro y bueno, negativas. Una completamente negativa, otra medias, muy buena sensación, pero mal resultado. Y la tercera, muy buena sensación y muy buen resultado, en el caso de Robots en la sombra. Pero te hago notar que en los tres casos, en los tres, no había mirado el libro. La primera experiencia negativa había pasado de mí, estoy seguro que no le había hecho el más mínimo caso al libro. En la que me trataron muy bien, pero me rechazaron, no es porque lo leyeran, es porque no, o sea, no, es que no lo leyeron, es que no llegaron a tener manuscritos, ni siquiera, sino porque vamos a decir, los temas un poco de planteamiento comercial, yo no les encajaba. Y en el tercer caso, no había libro que leer, solamente una idea y tampoco muy elaborada, y sin embargo me lo aceptaron. Y esto yo creo, evidentemente son tres editoriales, no puedo decir que suceda siempre, no he buscado en editoriales del mundo más literario, pero sí yo me he quedado con la conclusión que te transmito, si, bueno, por si tú estás queriendo publicar. Y entonces, aunque digamos a los que nos gustan los libros y nos gusta escribir, claro, le pones cariño, te gusta hacer el libro bien, pues quizá un poco tristemente, creo que la posibilidad de publicar o no, aparte que es difícil, depende muy poco de la calidad del libro. Es triste, pero yo creo que es así. Depende muy poco de la calidad del libro. Un poco juntando las tres experiencias, creo que no se puede olvidar que una editorial es un negocio y un negocio además con riesgo, un negocio, digamos, poco claro. O sea, cuando apuestas por un libro es un poquito a ciegas. Y entonces, claro, priman los criterios comerciales. Entonces, básicamente, para que tú tengas cierta facilidad para que te publiquen, tienes que casi garantizarles la rentabilidad del proyecto. Y eso, en lo que yo vine a entender o deducir de las dos experiencias, se puede conseguir de dos formas. Una que eres tú mismo. Si tú eres un autor ya reconocido, pero bueno, en el caso del primer libro no te va a pasar. O si eres un influencer, no de los de Instagram, de los de verdad, de pensamiento, de un tema o de algo, pero que eres muy reconocido, ¿vale? Entonces sí, entonces porque ofreces cierta garantía, dado quien tú eres, tu marca personal, de que un libro que tú escribas va a tener llegada. Pensar en los que escriben los famosos, que muchas veces como calidad no valen nada y se venden muchísimo, ¿vale? Y el segunda, esa yo creo que es la más importante. La segunda puede ser
Y en cierto modo fue lo que me valió a mí para el segundo libro, Robots en la sombra, que aciertes con un tema que tiene mucha demanda, entonces aunque ya haya libros, tal, o algún tema de nicho que genere muy buenas expectativas, pero no por ti, ¿eh? Que la editorial entienda que ese tema tiene expectativas. Pero, por supuesto, yo que amo los libros, te animo y que me gusta leer y escribir, que escribas un buen libro, pero ten muy en cuenta que a la hora de publicar, por lo menos esa es mi experiencia, lo que menos importa es la calidad del libro. Insisto, importas tú como marca, tu capacidad de demostrar o crear expectativas de que vas a vender mucho, o en menor medida, yo creo, el tema, que sea un tema con tirón o con expectativas de tirón. Y bueno, insisto, no puedo decir que esa sea la receta universal, que a todo el mundo le vaya a pasar lo mismo, que todas las editoriales se comporten igual, porque realmente he tenido contacto con pocas, pero bueno, calculo que en mi experiencia es bastante realista y que en muchos casos te puede pasar así. Y ya está hecha esta introducción. En los dos siguientes vídeos sí que te voy a hablar en cada vídeo de mis dos libros publicados, La carrera digital y Robots en la sombra.